Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a un capítulo más de esta serie de tutoriales que estamos sacando de lo que es el entorno básico y situaciones básicas de Excel en esta lista de videos. Este es el capítulo número 5 en donde vamos a ver el día de hoy algo referente al formato de las celdas en Excel. Como habíamos visto, en Excel podemos ingresar valores a nuestras celdas. De manera general, tenemos dos situaciones concretas, que es podemos ingresar fórmulas en Excel anteponiendo el signo igual al principio de la celda, y lo otro que podemos ingresar es contenido alfanumérico, es decir, cualquier número, letra, porcentaje, etc. Sin embargo, dentro de este texto alfanumérico se encuentran diferentes formatos que puede adquirir una celda. Hay un formato que se le llama formato general, que es el que viene por default y considera el contenido según el uso que se le dé. Vaya, podemos tener letras y números, y los números pueden ser considerados como texto o pueden ser considerados como un número, dependiendo si el contenido de la celda es alfanumérico, es decir, tiene números y letras, es considerado completamente texto. Pero si queremos ser más específicos en los contenidos de dicha celda, tendríamos que definir si lo que está dentro es un texto, es un número, es un porcentaje o es moneda. Existen más formatos, pero los principales son estos 5 y los que vamos a estar dándole uso constante en estos tutoriales básicos de Excel. Cuando usamos cualquier formato de índole numérica, estos pueden ser utilizados en las fórmulas. Ya hemos visto que también una celda que tiene solo números y que no le hemos considerado un formato en específico, el Excel lo interpreta como número. Es decir, si tenemos una celda general con el número 13 y lo utilizamos en una fórmula, Excel le da el uso numérico. La única diferencia es la alineación, lo vamos a ver más adelantito. Los dos últimos que están aquí en letra azul, el de porcentaje y el de moneda, agregan un prefijo, el de porcentaje con el signo de porcentaje que ya conocemos, y el de moneda dependiendo el tipo de moneda, es decir, puede ser pesos, dólares, euros o alguna otra moneda de algún país. Ahora, este prefijo no afecta el sentido numérico de la celda, que quiere decir que si tenemos un prefijo de euros, esa E que se agrega de euro no forma parte del número, sino solamente es agregado de manera visual para nosotros entender que lo que está adentro se trata de una moneda en específico o de un valor o una cantidad en monedas. Vayamos entonces a nuestra hoja de cálculo de Excel y tenemos aquí de manera general el uso y cómo aparecen dentro de lo que son los formatos de celda. Pero ¿cómo le agregamos un formato específico a una celda? Bien, tenemos varias maneras. La manera más simple es utilizar la sección de número que se encuentra en la pestaña de inicio, que es la que estamos ahorita viendo. Esta sección nos permite a nosotros agregar algún prefijo, porcentaje, número. Sin embargo, no tiene tantas características que nos ayuden a ciertas cosas específicas que necesitamos de repente hacer. Por ello, yo siempre me baso más en el menú auxiliar, que es el clic derecho. Cuando damos clic derecho a alguna celda, nos aparece dentro de las opciones una que se llama formato de celdas. Damos clic, seleccionamos y nos aparece un auxiliar, una ventana auxiliar que nos ayuda para casi todo lo que tenemos en la sección de inicio: número, alineaciones, fuentes, bordes, rellenos, etc. Sin embargo, vamos a centrarnos en la categoría de número.
¿sí? Que es la del el formato de las celdas. El primero que nos aparece es el general, ¿sí? Después nos aparece el de número. Si observamos, el de número ya me permite a mí agregar la cantidad de decimales que necesitamos. Y para el caso de los miles, tener un separador o un signo negativo en el caso de ser necesario. Estos separadores no afectan el sentido numérico de la celda. Podemos agregar decimales, 2, 3 o incluso poner el 0 para que sean números cerrados. Cuando no ponemos decimales y existe un decimal, Excel automáticamente lo redondea al valor inmediato superior o inferior. Es decir, si es menor a 0.5, lo redondea hacia abajo. Si es mayor que 0.5, lo redondea hacia arriba. Ojo, el redondeo solo es visual. Internamente en Excel no se trunca ni se redondea. Solamente de manera visual nos aparecen números enteros o dependiendo la cantidad de decimales que utilicemos. También nos aparece el de moneda. El de moneda también nos permite posiciones decimales y el símbolo que necesitemos, que en este caso pues puede variar dependiendo del tipo de moneda y que se encuentre registrada en la biblioteca de Excel. Podemos encontrar muchas monedas de alrededor del mundo. Vamos a dejar nosotros en la mexicana, en la de pesos. También tenemos a otros más importantes, es el de la hora, aunque lo de hora regularmente se maneja para algunas hojas de cálculo que necesitan tener expresada alguna hora. Por ejemplo, si es una lista de entrada, ya nos aparece con las divisiones de hora. Aquí podemos tener varios formatos de hora que podemos ingresar. El de fecha, que también es muy importante. El de fecha pues también depende bastante de nuestras necesidades, si lo queremos tener con año o en algún formato en específico, con fecha larga, fecha corta, dependiendo con guiones o con diagonales. Nos aparece también un formato de porcentaje que también nos permite agregar decimales. No tiene gran cosa porque lo único que hace es agregar un símbolo de porcentaje, recordando que un 10% no es lo mismo que un 10 absoluto. El 10% significa que es una décima del número que se le ponga ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso porque 30% más 5 no es 35. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los operadores de Excel en el siguiente capítulo, hacer algunos ejemplos con números de porcentaje. Y también nos aparece la de texto. La de texto nos permite a nosotros darle un sentido de texto a los números o letras que escribamos en las celdas. Ahora hay que tener mucho cuidado porque lo único que cambia, si ponemos un número en una celda y le damos un formato de texto, lo único que cambia es la alineación. Por default, si queremos utilizar un número que hemos dicho que es texto, pero lo utilizamos en una fórmula, Excel sí lo entiende como número. No hay mucho problema con eso. Lo único que cambia es la alineación, como lo vamos a ver aquí más adelante. Bien, tenemos aquí una pequeña hoja de cálculo que diseñé para ver el sentido y la vista y el sentido que se le da en las fórmulas a cada uno de estos tipos de formato. Ven, tenemos por ejemplo el general. General, ya vimos que le puede dar un sentido numérico a las celdas dependiendo. Por ejemplo, yo aquí tengo dos celdas, ambas se encuentran en un formato general, ¿sí? Si yo hago una fórmula con esta primera celda y pongo igual, que así se especifican las fórmulas, lo vamos a ver más adelante también, y le pongo un 6 más esta celda que es la D6, me va a dar un error de cálculo. ¿Por qué? Porque el nombre de Alberto es un nombre textual, ¿sí? No se puede sumar Alberto a 13.
por eso me da el error. Cualquier texto sumado a un número o simplemente cualquier celda que quiera ser utilizada en una operación aritmética nos va a dar un error. Cuando veamos esto de valor es porque alguna de las celdas tienen letras y las letras no se pueden sumar, cuando menos en Excel no se puede hacer eso. Ahora vamos al siguiente caso. Tenemos una celda de formato general pero con un número. Como dijimos, Excel le da el sentido numérico si encuentra que solamente son números. Vamos a ver aquí, hacemos una fórmula, ponemos 3 más la celda D7, damos enter y en realidad los suma, ¿verdad? La fórmula es 3 más lo que tenga aquí, o sea 13 más 3 son 16. ¿Qué es lo que está pasando? Que Excel le da un formato de número a esa celda aunque sea de carácter general. Ahora, si yo le pongo una letra, cualquier letra, vamos a poner la T, inmediatamente Excel detecta que hay un valor que no pertenece a un número, es decir, que no se puede sumar. 13T no significa como si fuera una fórmula de álgebra, no, para nada. Excel le encuentra una letra y dice que lo que está ahí adentro es un texto, ¿sí? No puede excluir la T del 13 porque realmente no sabe qué es lo que está sucediendo en este caso. Así que si tenemos una letra, automáticamente el Excel le pone un valor, un error de valor porque no puede sumar la T. Vayamos a la siguiente. El formato de número. El formato de número en Excel nos permite darle un sentido numérico de manera fija, es decir, la alineación la hace a la derecha para darle ese sentido de número, aunque la alineación nosotros podemos forzarla para que se vaya al otro lado o se centre. Sin embargo, Excel de default lo alinea hacia el lado derecho cuando es de un número, y aquí no hay ningún problema. Ponemos 3 más lo que tenga la celda de 8 y nos da un 16. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un valor aquí? Inmediatamente me da un error. ¿Por qué? Porque estoy sumando o estoy ingresando un texto a la fórmula. Aunque esta sea de sentido numérico, me permite escribir algo ahí y lo va a alinear al lado derecho como si lo que estuviéramos escribiendo fuera un número. Pero ya cuando trata de hacer la operación me marca el error porque la celda no tiene un formato válido. Sí se nos permite escribir letras en celdas de formato numérico, pero a la hora de utilizarlas nos va a dar este error. Vamos con el prefijo, entonces, con el formato de moneda. Damos clic derecho y le ponemos formato de celdas y nos vamos a moneda. Vamos a quitar los decimales, vamos a aceptar. Y no nos pone nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesita que ingresemos un número. Vamos a poner 150 pesos. Y nos pone nuestro prefijo de pesos, ¿sí? Esta celda del lado derecho, vamos a agregar una fórmula. Vamos a poner 50 más 150 pesos. Automáticamente nos pone el prefijo, aunque la celda es de formato general. Excel le agrega un formato de manera automática porque detecta que uno de los valores es de moneda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nos cambia el formato para poder seguir agregando ese prefijo. Hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo sumar. Vamos a decir que en una columna tenemos la cantidad de kilos de azúcar y en otra fórmula o en otra celda, tenemos el precio de cada kilo. Es decir, si tenemos 10 kilos que valen 20 pesos, son 200 pesos. Si no tenemos cuidado, nos va a aparecer un número 30, porque Excel no sabe realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ahí sí tenemos que tener bastante cuidado. No todo está tan sencillo como para que Excel nos guíe para evitar este tipo de errores. Aquí lo que hizo fue sumar un número
50, que es un número de formato numérico exclusivo, y el otro es un formato de pesos. Hizo la suma y puso 200. Sin embargo, esos 50 yo no sé si son 50 costales de azúcar, 50 tortas o alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado a la hora de utilizar los valores numéricos. Igual, por ejemplo, con los porcentajes. Vamos a darle el sentido de porcentaje, el formato de celda porcentaje. Ponemos y le vamos a poner un 20. Automáticamente nos pone el 20%. Aquí le dejamos los decimales, los voy a quitar para que no se vea tan grande el número. 20%. Si yo le pongo aquí 10 más esto, no va a poner un número muy grande. ¿Por qué? Porque, insisto, 20% es un decimal. Es un decimal que es la quinta parte de un entero. Y si del otro lado le estoy agregando 10 enteros, entonces este 10 en formato de porcentaje no es 10%, es 1000%, porque es el 10 multiplicado por 1000 y por 100, perdón. Entonces nos da el valor de 1000. Por eso nos sale 1020%. Todas las celdas que tienen un signo de porcentaje se manejan en cantidades menores a 1. La mitad de una naranja es el 50% de una naranja, no 50 naranjas. Por ello también debemos tener bastante cuidado a la hora de utilizar los porcentajes. Vamos a tener un tutorial de porcentajes para aprender a utilizar los porcentajes en Excel y tener mucho cuidado. Ahora, vamos a hacer también otro ejercicio. Vamos a dejar la celda de formato general y yo primeramente le voy a escribir un 10, ¿sí? Para Excel este 10 es un número entero que está en formato general, pero ya tiene un 10 escrito. Si yo le doy clic derecho y me voy a porcentaje, a formato de celdas, y le agrego un porcentaje y le quito los decimales, automáticamente nos aparece 1000. ¿Por qué? Porque ya tenía un 10 y el 10 al convertirlo en porcentaje lo hace 1000. Entonces, si yo digo, no, es que está mal, yo quiero que salga 10%, tengo que venir aquí y borrar estos dos ceros y forzarlo a que sea 10%. Ahora, si por alguna razón yo primero tengo que escribir un número aquí para convertirlo a porcentaje, que también lo vamos a ver en ese tutorial, porque sí es algo un poquito complejo, le pongo punto 10, me sale un punto 1. Si ese punto 1 lo convierto a porcentaje con el formato de celdas, ahora sí me sale el 10%. Sigo sin quitarle los decimales, perdón. 10%. ¿Sí? Insisto, un porcentaje es una pequeña parte de un entero. Por esa razón debemos tener bastante cuidado, y a la hora de utilizarlas en operaciones debemos tener también cuidado que no los podemos sumar con enteros, porque son valores muy pero muy diferentes. Por último, nos vamos al formato de texto. El formato de texto le podemos escribir texto o le podemos escribir número. La única diferencia al formato general es de que el número lo alinea hacia el lado izquierdo, le da un tratamiento visual de texto, pero sucede lo mismo que acá arriba, ¿sí? Es decir, si yo pongo una fórmula, pongo 4 más lo que tenga la celda de 11, que es mi nombre, me va a dar un error porque hay un texto que quiere sumar. Ahora, si le pongo un número, le doy formato texto y le sumo la D12 que tiene un 13, que se supone que es un texto, permítame, lo que pasa es que tiene un formato de texto. Si ponemos nosotros el número 5 más lo que tiene la D12, que es un
es un 13, pero es un 13 de texto, es como decir el nombre de algún capítulo, el capítulo número 13. Pues sí me permite sumarlos. ¿Por qué me permite sumarlos? Porque Excel le da un valor numérico para evitar tantos errores, pero yo no puedo sumar el capítulo 13 con 20 pesos, porque son dos cosas diferentes. Por eso también debemos tener cuidado en dichos formatos. Ahora, si ustedes se fijaron, hace rato me hice una concatenación, porque si yo a esta celda le doy un formato de texto y le pongo 5 más lo que tenía aquí en el lado de 12, no me realiza la fórmula. No podemos escribir fórmulas en celdas que han sido definidas como de texto. Si solamente nos aparece así, entonces tenemos un error. Estamos definiendo una fórmula en una celda que solo puede tener contenido alfanumérico, ¿sí? Y Excel le da el formato de texto y omite la fórmula. ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, cuando queremos escribir la fórmula sin que la ejecute, solamente presentarla, podemos darle formato de texto y nos va a aparecer la fórmula escrita. Existen algunos otros formatos, por ejemplo, vamos a poner el formato de fecha, que es muy importante. El formato de fecha es un formato especial que en realidad es como de texto, sin embargo reacciona bastante a la entrada. Es decir, nos va a dar el formato que nosotros le hayamos especificado. Vayamos a un ejemplo. Le vamos a dar formato de fecha en una fecha, digamos, corta. Ponemos la fecha de esta. Vamos a aceptar. Y hoy es 1 de septiembre. Puedo yo escribir con guiones la separación de días y meses, o le puedo escribir con una diagonal. En este caso lo vamos a poner 1 diagonal 9. Cuando yo le doy enter, me cambia al formato que le especifique automáticamente. Vamos a ponerlo con guiones 1-9 y vuelve a reaccionar según el formato. De aquí, si le cambiamos nosotros a un formato más corto o a uno de tipo general, nos aparece el formato general de lo que es la fecha. Existen muchos formatos que podemos seleccionar en lo que es la fecha, algunos mucho más cortos que otros. Tomamos ese y es un formato que incluso le da el día, que hoy es domingo. Estoy trabajando en domingo filmando esto, 1 de septiembre de 2019, y eso nos ayuda bastante para no tener que escribir todo eso. Excel nos da la herramienta de fecha, también la de hora. Vamos a darle el formato de hora y voy a poner la hora 12 con una diagonal y automáticamente nos da la hora 12:53. Yo le escribí 12:53. ¿Qué es lo que pasa? Que 12:53, como no le estoy agregando decimales, pues no me está ayudando bastante. Vamos a ponerle lo está. Ponemos 12, 2.53 y automáticamente ya nos da la hora con minutos. Si no podemos poner diagonales, me acabo de dar cuenta de eso, o es algo nuevo y aprendí algo nuevo. Estos son los formatos más utilizados. Existen otros de contabilidad, eso no los vamos a usar en el curso. Más adelantito a lo mejor hacemos algunos otros de Excel más avanzado y vemos algunos formatos que podemos nosotros definir especiales, que ya
tienen cierto aspecto más específico para alguna necesidad muy pero muy específica, ¿sí? Pues por el momento es todo y ojalá que les haya gustado y que les haya servido este tutorial de formato de celdas, que de repente es algo medio complicado de entender. No se les olvide por ahí suscribirse a mi canal y darle like si les gustó, o dar comentarios si quieres que le agreguemos algo diferente. Muchas gracias, muy buenos días.